Buenas, este vídeo es para que analicemos otra función típica de selectividad. Sabéis que tenemos otros vídeos, os dejo alguna sugerencia por aquí para que visitéis otras. En este caso vamos a hacer la de f de x igual a e elevado a menos x por x al cuadrado más 1. Función típica de selectividad, nos piden todo. Dominio, asíntotas, máximos, mínimos, puntos de inflexión, cambios de curvatura, corte con los ejes y nosotros vamos a añadir el punto de representación, que es muy importante para entender la función, sobre todo para cuando nos pidan que después calculemos el área bajo la curva y el eje x en algún intervalo. Esa es la regla de Barrow, lo tenéis en otros vídeos, también os dejo por aquí la sugerencia y vamos a seguir el mismo orden. Dominio, puntos de corte, asíntotas, monotonía, puntos de inflexión, curvatura, representación y cálculo de áreas. El mismo orden de siempre. Vamos a ello. Como siempre, empezaremos abordando el dominio de esta función. El dominio de una función como esta van a ser todos los reales. Sería fácil escribir la función de esta forma y nos damos cuenta de que ningún valor de x va a hacer 0 el denominador. E elevado a cualquier número va a ser un número distinto de 0. Podrá ser un número entre 0 y 1, decimal, o podrá ser un número mayor que 1, pero nunca va a ser 0. Respecto a los cortes con los ejes, para el eje y decimos que la x vale 0 y por lo tanto la y es igual a 1 partido e elevado a 0, que es 1, sería 1, entonces tenemos un punto de corte en el 0, 1, y con el eje x es la y la que vale 0, y 0 sería igual a x al cuadrado más 1 dividido entre e elevado a x, o lo que es lo mismo, 0 es igual a x al cuadrado más 1 y x al cuadrado es igual a menos 1, que no nos da ningún valor real del corte con el eje x. Lo siguiente sería evaluar la existencia o no de asíntotas. Comprobamos que aunque esta función se pueda escribir como x al cuadrado más 1 partido por e elevado a x, como no hay ningún valor que anule el denominador, por lo tanto no existirá asíntota vertical. Respecto a la asíntota horizontal, estudiaremos el límite de f de x cuando la x tienda a infinito y también el límite de f de x cuando la x tienda a menos infinito. Cuando tiende a más infinito, observamos que el denominador es un infinito mayor al del numerador y por lo tanto algo partido por infinito nos dará 0. Por lo tanto sí que existe asíntota horizontal en y igual a 0. Pero cuidado, porque en este caso cuando la x tiende a menos infinito tendríamos e elevado a menos menos infinito es e elevado a más infinito y por lo tanto tendremos infinito por infinito. Luego, infinito no contempla una asíntota horizontal cuando la x se va hacia un número muy grande, pero por la izquierda, es decir, hacia números negativos muy grandes de x. Entonces, marcaremos la existencia de una asíntota horizontal, pero solo cuando la x se va hacia más infinito. No existe asíntota oblicua, porque el grado del numerador debería ser un grado mayor que el del denominador siendo funciones polinómicas y no es el caso. Vamos a estudiar la monotonía. Para ello haremos la primera derivada de esta función. Observamos nuestra función escrita como una función racional y derivamos primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada, partido la segunda al cuadrado. Lo siguiente es igualar la primera derivada a 0 para obtener los máximos y los mínimos. El denominador, como siempre, pasa multiplicando a 0, 0. Y podemos escribir el numerador sacando factor común como 2x menos x al cuadrado menos 1 por e elevado a x. Y esto igualarlo a 0. Y la multiplicación de dos cosas solo puede ser 0 si o e elevado a x fuese 0, que no puede ser porque no hay ningún número que elevado a otro de 0, o porque 2x menos x al cuadrado menos 1 fuese 0. Si observamos bien y sacamos un signo menos fuera, aquí esto podría quedarse como menos, más, y si lo ordenamos es una identidad notable,
Por lo tanto, tenemos que x menos 1 al cuadrado pueda ser 0. Y esto ocurre cuando la x es igual a 1. Analizamos lo que acabamos de obtener para comprobar efectivamente si x igual a 1 es un máximo y un mínimo. Tomamos un valor anterior, por ejemplo el 0, y estudiamos el signo de la primera derivada. Y un valor posterior, por ejemplo el 2, y estudiamos el signo también de la primera derivada. Si sustituimos en esta expresión de aquí, observamos que ambos valores son negativos. Por lo tanto, la función será decreciente en este tramo y decreciente en este tramo también, porque el signo de la primera derivada es negativo en estos intervalos. Veamos qué ocurre con la segunda derivada. La primera derivada la podríamos simplificar. Se nos iría un e elevado a x del numerador y un e elevado a x del denominador. Por lo tanto, la segunda derivada volvería a ser derivar una función racional. Tendríamos esta expresión que, operada y simplificada, nos quedaría x al cuadrado menos 4x más 3. Cuidado con los signos, que tenemos un menos que hemos sacado antes en la primera derivada, partido e elevado a x. Y si igualamos esto a 0, el denominador pasaría multiplicando a 0, 0. Y si resolvemos la ecuación de segundo grado, 4x al cuadrado menos 4x más 3 igual a 0, obtenemos x igual a 1 y x igual a 3 como soluciones. Fijaos que x igual a 1 volvemos a tenerlo aquí en punto de mira. Esto será porque es posible que haya un cambio de curvatura, porque ya hemos comprobado que no existen ni máximos ni mínimos. Vamos a ver el signo de la segunda derivada en el tramo anterior a 1, entre 1 y 3 y mayor a 3. Si cogemos, por ejemplo, el 0, en esta expresión, la segunda derivada toma valores positivos, mayores que 0, y por lo tanto la función es cóncava. Entre 1 y 3, por ejemplo, el 2, nos da un valor negativo de la segunda derivada y por lo tanto la función es convexa. Y un número mayor a 3, por ejemplo el 4, nos vuelve a dar positiva la segunda derivada y por lo tanto vuelve a ser cóncava. Y ya solo nos quedaría representarla. Tenemos un punto de corte en el 0, 1. Tenemos una asíntota horizontal cuando la x tiende a más infinito. En x igual a 1 y en x igual a 3 tenemos un cambio de curvatura. Recordamos que la función era siempre decreciente, que cuando la x tendía hacia menos infinito nos íbamos hacia más infinito con la y por lo tanto la función tendrá más o menos esta forma. En este caso no nos piden área, no nos piden integral, ya estaría. Cualquier cosa que necesitéis podéis preguntarme por cualquier función que queráis que os resuelva y dudas ya sabéis. Suscribíos, darle like, muchas gracias.